Estoy completamente seguro que todo el que vea esto, en algún momento ha sufrido de lo que conocemos como pesadilla. Alguna pesadilla tan horrible de la que se hayan sentido aliviados al momento de despertar. Alguna pesadilla que les haya causado un shock tan fuerte como para despertarlos. Un shock que probablemente haya sido causado por su propia muerte en la pesadilla. Seguramente se sentirán aliviados al haberse dado cuenta de que todo era una pesadilla y de que finalmente terminó. Pero, ¿qué pasaría si al día siguiente esa pesadilla se repite? Mucho más larga y con un final mucho más aterrador. Bueno, pues la siguiente historia les hará saber acerca del terror que puede llegar a sentir alguien estando en esta situación. Laura era una joven de 14 años, con un miedo profundo ante el mundo que la rodeaba. Esto se debía en gran parte al asesinato de su hermana menor Carla, la cual había sido secuestrada mientras volvía de su escuela, y eventualmente sería encontrada decapitada en un bosque cercano. No obstante, Laura no podía recuperarse de aquel trauma, sabiendo que quien secuestró a su hermana aún seguía prófugo. Realmente nunca hubo suficiente evidencia para incriminar a alguien, y aunque ese haya sido el único asesinato ocurrido, ya luego de haber pasado un año entero, Laura seguía sintiendo aquel miedo de poder terminar como su hermana. Con cada día que pasaba, Laura se iba aislando cada vez más, a tal punto de dejar de ir a su escuela, y terminando encerrada en su propio cuarto, sin deseo alguno por salir. Pero, esta historia no termina aquí. Lo verdaderamente importante empieza justo luego de eso. El miedo de Laura llegó a tal extremo, que empezó a sufrir un sueño recurrente, en el que ella despertaba en lo profundo de un bosque, sin saber la razón del estar ahí. En el sueño ella siempre caminaba como por 10 minutos tratando de salir de aquel bosque, pero con muy pocos resultados. Luego de ese tiempo, una sombra aparecía frente a ella, sosteniendo algo así como un machete de cocina. Laura al verlo inmediatamente corría intentando escapar, pues sabía que si la alcanzaba, iba a ser asesinada. Ella siempre corría tan rápido como podía, pero siempre era inútil. En su intento por escapar siempre terminaba tropezando, y al mismo tiempo de intentar levantarse, el sonido de algo perforando su cuello siempre la despertaba. Este sueño, o mejor dicho pesadilla, siempre era igual, sin cambio alguno, con ese horrible final. Laura no podía hacer nada, ni soñar otra cosa, ni tratar de cambiar ese horrible final. No, lo único que podía hacer era ver el horrible filme de una muerte espantosa mientras dormía. Esto solo hacía que ella tuviera aún más miedo por salir fuera de su casa. Todo este asunto continuó por un mes aproximadamente, hasta que una noche, ya preparada para volver a ver su propia muerte en sueños, ella se repitió en la mente unas palabras, para ver si con eso se rompía la cadena de esa horrible pesadilla. Algo que ya había intentado desde unas cuantas noches atrás, pero sin efecto alguno. Las palabras eran: escaparé de aquella sombra. Luego de repetir eso unas cuantas veces, Laura queda dormida, despertando una vez más en ese mismo bosque, repitiéndose todo una vez más, el intento por salir del bosque, la aparición de la sombra, hasta que escaparé de aquella sombra. Justo mientras escapaba, recordó esas palabras, las cuales harían que ella tomara el control de su cuerpo en esa pesadilla, aún escapando, pero esta vez, consciente de lo que pasaría. Y como era de esperarse, terminó tropezando, solo que en vez de intentar levantarse, esta vez, rodó hacia un lado, esquivando aquel machete, pensando que esta vez lograría despertar sin tener que sufrir su propia muerte. Pero ella aún seguía en ese bosque, y justo frente a ella podía ver esa sombra, la cual ya había arrasado con su vida varias veces hasta ahora, la cual tenía una mirada tan vacía y despreocupada, como si no le diera importancia al haber fallado, y supiera que todo terminaría igual de cualquier manera. Luego de unos segundos, aquel ser levantó una vez más su machete, para esta vez cumplir con su objetivo. Laura, sabiendo esto, se levanta y sale corriendo, porque sabe que si muere, todo habrá sido en vano. Pero sabe que si sigue corriendo, ese ser la terminará alcanzando, como lo ha hecho todas las noches. Y también sabe que esta pesadilla solo terminará con la muerte de alguno de ellos dos, y si ella no piensa en algún plan, terminará siendo ella la que muera. Pero al estar corriendo, no tiene el tiempo de siquiera pensar en cómo vencer a un ser tan abominable, solo puede esperar que un milagro la salve.
Luego de esa desesperación, ella logra recordar algo importante, algo que el miedo le estaba impidiendo recordar. Un sueño, este no es el sueño de otra persona más que de ella misma, ese ser solo tiene el poder que ella piensa que tiene, por lo que si ella lo ve de otra forma, puede ser capaz de vencerlo. Luego de razonar eso, Laura se detiene frente a un árbol y encara a ese ser, el cual viene corriendo a toda velocidad. Luego de que el ser llega, rápidamente prepara su machete para cortarle la cabeza a su objetivo. Pero Laura lo esquiva, y el machete queda clavado en el árbol que estaba justo detrás de ella. Inmediatamente, Laura patea al ser, el cual cae al suelo, y sin pensarlo dos veces, Laura saca el machete del árbol, preparándose para usarlo en contra del ser que se intenta levantar. Por último, Laura exclama unas palabras antes de usar el machete. No hay por qué tenerte miedo, no eres un monstruo al cual temerle, eres un humano desquiciado, y nunca te temeré otra vez. Luego de ese sonido, Laura despierta, sabiendo que todo acabó, recordando aquel incidente por última vez, puesto que ya no habrá nada a que temerle de ahora en adelante. Sí, pero a la siguiente seré yo quien cuente la historia, porque mi voz suena mucho más pro que la tuya. Ya quisieras. Todos saben que a mí me quieren más los subs, es un hecho que yo contaré la siguiente. ¿Se olvidan de mí, y mi sensual voz? Jódete, Soma. Nadie me quiere, quisiera que algo. No, tú se eres un supone que maldito soy el loliconero maldito dueño del chamarrudo canal, que no así que sabe tengo más distinguir poder, cuál mi voz voz es la suena más mejor, además chingona, pagas además bien dice que pinche los poco, y puerquitos por mí que volarán te y eso vuelen me da los mucho más puerquitos autoridad. esos.